Bueno, en primer lugar, el Pacto de San José está determinado como, o tiene la denominación correcta dentro de la norma, como la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero lo que vamos a ver, y que la convención era lo que platicábamos la semana pasada, el día viernes, es que es un tratado internacional adoptado por la Organización de los Estados Americanos, la OEA, en 1969 y entró en vigor en 1978. Su fin principal es establecer derechos y libertades fundamentales que deben ser respetados y protegidos por cada Estado parte que ha estado dentro, que conforma la convención. En ese orden de ideas, la convención tiene por objeto velar, velar, proteger, respetar los derechos y libertades fundamentales de todas las personas dentro de su territorio. Y dentro de la convención surgen nuevos tratados o convenciones sobre los derechos humanos. Y de esas convenciones fue la Convención sobre los Derechos del Niño. Y posteriormente se da una serie de, de convenciones o tratados relacionados a ese tipo eh, de derechos que estaba regulado o que está regulado como base en la convención. Entonces, en ese orden de ideas, podemos establecer que la convención, como les he mencionado, es el Pacto de San José o esa reunión de países, como lo vimos el viernes, la reunión de varios países que se alinearon con el objeto de crear esta convención. ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo de la convención o la función principal era aquel conjunto de estándares, reglas, normas o también criterios que son de aceptación general para el determinado grupo social. ¿Y quién es ese determinado grupo social? El determinado grupo social es específicamente cada estado parte que conforma dicha convención o que participaron en la creación de dicha convención. ¿Y por qué se denomina convención? Porque era aquel intercambio de experiencias que se dieron en toda Latinoamérica por parte de los países que la realizaron. Y en este caso se da una serie de convenciones. ¿Se recuerdan ustedes cuál era dentro de por qué se da ese tipo de convenciones? Y deriva de la Carta de las Naciones Unidas. Y todo tiene la base después de la Segunda Guerra Mundial, porque en este caso se da la convención para eliminar para la prevención y sanción del delito de genocidio, que fue creada en este caso en 1948. Fue casi paralelamente a la Carta de las Naciones Unidas, después de la firma o la rendición de Japón en agosto, en agosto del 45. Y posteriormente se da en 1965, ya en plena Guerra Fría, cuando inicia la Guerra Fría, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de discriminación racial. Primero, ¿por qué se da el genocidio? Y después, ¿por qué se da la discriminación racial? ¿Qué tomamos de base nosotros? Bueno, estos estados que se formaron en su momento para poder establecer dicha convención. Dichas convenciones, en este caso, que eran dos. ¿Cuál era la base? ¿Se recuerdan ustedes? Ahí les encargo también su cámara, por favor, compañeros. Bueno, dentro del genocidio se da derivado del genocidio judío que se da en la Segunda Guerra Mundial. ¿Se recuerdan ustedes que efectivamente derivado de esos acontecimientos que se dieron a nivel global es que se inicia esta serie de convenciones, tratados relacionados a
todos los acontecimientos que sucedieron en esa época. Y esa discriminación racial era porque la Alemania nazi en ese momento establecía o determinaba que ya no se tenía que volver a evitar ese holocausto o ese genocidio por parte de la Alemania nazi en contra del pueblo judío. Pero derivado de ahí se da otra serie de acontecimientos también derivado de lo que había pasado en su momento. Por ejemplo, está lo que les decía yo en el país de Ruanda, en el genocidio de Armenia, parte del genocidio del pueblo de los kurdos en Irak y en Irán con el Kurdistán, donde Irak específicamente empieza a eliminar toda esa etnia de kurdos al norte de Irak, y derivado de eso es que se da esta convención. Trataba de evitar este tipo de acontecimientos en donde se daba los asesinatos en masa. Después tenemos la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de discriminación racial. Prácticamente era casi la hermana menor de la primera convención, que era contra el delito de genocidio. Y en ese orden de ideas, la discriminación racial era que, por ejemplo, en Ruanda se había dado la eliminación de ciertas tribus en contra de otras tribus, por parte de otras tribus, perdón. Entonces se pudo establecer que efectivamente, derivado de esos acontecimientos a nivel mundial, que ya había pasado en Europa, ya había pasado en Europa del Este, ya había pasado en Europa Occidental, ya había pasado en África, también en Asia por parte de Irak, y en algunas otras partes del mundo en donde todavía no se ha podido juzgar estos acontecimientos que se dieron derivados de esta discriminación racial. Y Guatemala no es ajena a esas situaciones, porque se recuerdan ustedes que en Guatemala fue condenado Ríos Montt derivado a que algunas corrientes o algunos sectores determinaban que acá en Guatemala también hubo genocidio o crímenes de lesa humanidad. Y derivado de eso se va dando esa serie de acontecimientos. Pero lo más importante de todo es que se dan derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con el objeto de evitar nuevamente esas situaciones. Posteriormente ya se da una serie de acontecimientos también donde se reúnen derivado a que ya hay una base o un antecedente relacionado a esas convenciones sobre derechos humanos. Se da lo que les platicaba el viernes también con relación a las convenciones sobre para la protección de los derechos de las mujeres, y estaba la convención CEDAW, que era toda la convención que evitaba todas las formas de discriminación en contra de la mujer. Y posteriormente se da la convención de Belém do Pará en uno de los estados de Brasil, que tiene por objeto la eliminación de todas las formas de violencia en contra de la mujer. Y esas son la base para poder que tuvo Guatemala para crear la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. ¿Se recuerdan de eso? En donde se pudo establecer que en esa parte, en ese fenómeno social que estaba dándose de acá en Guatemala, por parte de, en el contexto de que estaban apareciendo muchas mujeres asesinadas, y es por ello, atendiendo a que ya Guatemala había sido parte de esas convenciones, las adopta como un antecedente o como base para establecerlo como norma de derecho interno, y se da esta ley que les menciono. Posteriormente, derivado de eso, ¿cómo le damos vida o cómo hacemos efectivamente que esas convenciones puedan ser aplicados a casos concretos? Entonces, se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es totalmente
aparte a la convención. La convención, como les mencionaba, es el librito. Es el librito donde están contenidas todas esas formas de que usted ya De ese me quebró mi llave, la otra. Ay, que tuvieron esa base para poder crear esa norma. Y la comisión, veamos qué es la comisión. Y su sede, o sea, sede, su base, su lugar de donde se encuentra situada o donde se creó esta comisión, y donde se asenta esa parte donde iba a estar físicamente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, va a ser en San José, Costa Rica. No en el puerto de San José, como me pusieron en el examen, sino en San José, Costa Rica. Otros me pusieron San José Pinula. Esto es mentira. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es la comisión? Veamos qué es la comisión. Pues la comisión no es más que, como les mencionaba, es el órgano de asesoría relacionadas. ¿Están en chiquito? Están adentro en el escritorio. Hay una, o en la mesa, creo que está, es un estuche como. Está abierto, tengo cosas, ahí hay dos granos. Vamos a ver aquí, permítanme. Bueno, entonces la comisión, como les mencionaba, la comisión es aquel órgano asesor que tiene por objeto promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. Promover, aparte de la convención, que es donde está establecida cada una de las normas. Entonces promueve la defensa de los derechos humanos en todas y cada uno de los estados de las Américas de acuerdo a los más altos estándares internacionales. ¿Qué quiere decir esto? La innovación, la evolución de toda la defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, ustedes cuando recibieron el curso de derechos humanos, vieron que existen derechos humanos que están establecidos como generacionales o de categorías. Por ejemplo, está la categoría de primera generación, los de segunda generación, tercera generación. Están creando o se está innovando una cuarta generación de derechos humanos. ¿Y a qué se refiere cada una de ellas? La primera generación de derechos humanos es los derechos individuales que son como tal. Los de segunda generación son los derechos sociales, por ejemplo. Bueno, veamos primero los de primera generación, que están establecidos o que crearon en su momento los que son inherentes o los que son básicamente que están en esa mochila que cargamos. ¿Se recuerdan de esa mochila? El derecho a la vida, el derecho a la libertad, derecho a la propiedad, derecho a la igualdad, derecho a todas aquellas normas que regulan nuestro quehacer diario. Sandra, cuénteme. Gracias, licenciado. Buenas noches. Discúlpeme la vida, me perdí. A ver, la Convención Americana de Derechos Humanos dijo que ese librito en donde leemos todo lo que está estipulado acerca del Pacto de San José, que sucede en San José, Costa Rica, y que está desde el 22 de noviembre de 1969. ¿Es correcto? Así es donde está normado o está el conjunto de normas que determina cada uno de los derechos establecidos en esa norma, en ese librito. Yo les digo librito ahí para que no nos perdamos. Okay. Pero es aquel conjunto de normas jurídicas establecidas en un cuerpo legal para establecerse o que sirven para establecer cada una de las garantías y derechos que nosotros tenemos.
Ok, luego dijo que a partir de eso se creó la Comisión La Americana comisión, de Derechos Humanos. aquí esta ya se llama, su nombre técnico es Convención Interamericana. Interamericana, ok, Interamericana. Y dice que es el órgano principal y autónomo encargado de promover y proteger los derechos humanos del continente americano. Esa sede sí está en Washington. No, todavía no, todavía, ahorita vamos por ahí. Ah, va, ok, ahí estamos. Gracias, disculpe, me había perdido. Muy amable. Entonces, estos altos estándares es lo que y traigo a colación este tipo generacional de derechos porque se van evolucionando cada uno de los mismos y la propia doctrina internacional los va determinando como tal y les da una clasificación, si bien es cierto, es teórica o es doctrinal, pero al final terminan siendo derechos humanos fundamentales inherentes a la persona humana. ¿Qué significa eso? Es lo que protege nuestro quehacer diario. Tenemos derecho a comprar una casa y todo lo que ustedes ya les mencioné. Posteriormente vienen los derechos sociales, que son considerados los de segunda generación. Por ejemplo, el derecho a la sindicalización, el derecho a la reunión pacífica, el derecho a la asociación, por ejemplo, en partidos políticos, y eso lo vamos a ver en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que también se deriva de la Convención Americana. Entonces, también se puede establecer los de tercera generación, los de segunda generación, perdón, nos quedamos ahí todavía. Entonces, ese tipo de normas jurídicas es lo que se puede establecer de una forma conjunta. En donde existe más de una persona relacionados a la convivencia humana y a los derechos que tiene cada uno de ellos y también a los derechos que están de una forma conjunta. Y los de tercera generación, que son derechos emergentes que surgieron después de los derechos civiles y políticos. Por ejemplo, ya se establece, por ejemplo, en la primera generación surgen derivados de los derechos políticos. Un ejemplo podría ser que yo puedo ser electo y elegir a mis autoridades o que a mí me elijan como una autoridad. Los de segunda generación ya son los económicos, por ejemplo, los sociales y los culturales. Y los los de la tercera generación, que ya podemos establecer que son los derechos de una índole internacional que tiene por objeto tener nosotros como ciudadanos participar, bueno, en su conjunto, tener un representante, que en este caso sería el representante del Estado, frente a la comunidad internacional. Por ejemplo, el derecho a que Guatemala celebre tratados o convenios internacionales, derechos a que nos nombren, por ejemplo, como patrimonio cultural de la humanidad, la antigua, Tikal. Ese tipo de situaciones también es lo que se conoce como los derechos de tercera generación. Son los emergentes, son los que salen de la primera y segunda generación. Como les repito, están establecidos o es una forma doctrinaria de poder clasificar los derechos que tenemos nosotros como tal y que son aceptados a un grupo determinado. Por ejemplo, se me ocurre decirles un ejemplo, los de tercera generación podríamos decir que nosotros como sección, ¿qué sección somos? La G, ¿verdad? La sección G está, todos somos parte de una etnia, por ejemplo, y ya nos reconocen como una etnia o un grupo maya, por ejemplo, como tal, ¿ya? Independientemente de los derechos humanos individuales, colectivos
ahora somos sociales, ¿ya? Derivado de eso. Bueno, tomando de base eso, es que la comisión tiene, quiere ver o trata de establecer un hemisferio democrático en donde todos tengamos la igualdad de derechos y obligaciones, inclusivo. ¿Por qué? Porque nosotros como parte de una etnia, y lo pongo como ejemplo, la sección G como parte de una etnia, podemos ser incluidos en las políticas estatales para poder ejercer derechos y cumplir obligaciones. Asimismo, también con la protección de los derechos humanos de todas las personas y los pueblos del hemisferio. Por eso les menciono. Y era derivado a que efectivamente los derechos de primera, segunda y tercera generación son resguardados por la Convención Americana. Y la Comisión Interamericana tiene el objeto de resguardar y cuidarlos. ¿Estamos bien ahí? Ya logramos establecer la diferencia entre cada uno de ellos, entre la Convención y la Comisión. ¿Alguna duda? No, licenciado. Gisela, perdón. Sí, buenas noches, licenciado. Quizás solo como aporte, le comento que yo he estado en varios voluntariados siempre de derechos humanos y todo lo que es derechos humanos es como que un poquito más muy fuerte. Entonces, quizás mi único aporte sería que los nombres como que correctos o idóneos de las 3 generaciones de derechos humanos es que la primera generación se llama civiles y políticos. La segunda generación es de derechos económicos, sociales y culturales. La tercera generación es solidarios o específicos. Y la cuarta que usted está mencionando, que está como que en debate, entran todos los derechos digitales y de tecnologías. Exacto, sí, muy bien, muchas gracias. Efectivamente, por ejemplo, tenemos derechos, los de la cuarta generación, va evolucionando y ya tenemos derecho a que todos, por ejemplo, tenemos derecho a acceso a Internet, a la utilización de las redes sociales y todo lo que se deriva de la tecnología. Por ejemplo, ser parte, bueno, no ser parte de experimentos, ¿verdad? Sino que practicar experimentos o establecer todo lo relacionado a ese tipo de situaciones, por ejemplo, la cibernética. Lo que dice Gisela, muchas gracias. Bueno, ¿cuándo se inicia la comisión o por qué nace la comisión? La comisión, como les digo, es un órgano independiente de la convención. Y les decía yo el viernes de que la comisión es como asimilarlo como un ministerio público a nivel latinoamericano, solo que no le vayan a poner o no le vayan a decir ministerio público, porque es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Vean cómo cada cosa va teniendo su... va correlacionando con todo lo que hemos hablado. Y es la encargada de la programación y protección de los derechos humanos del continente americano. Está integrada por 7 miembros independientes. Y aquí es donde se responde la pregunta de Sandra. ¿En dónde está ubicada? Pregunta de examen. En Washington, D.C. Y fue creada en 1959 por la Organización de Estados Americanos. Y forma parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa es otra entidad que vamos a ver más adelante. A ver si nos da tiempo, si no lo dejamos para poderla establecer y poder dar a conocer los detalles de la Corte. Entonces, la comisión está integrada por 7 personas. Su sede está en Washington, Estados Unidos,
y fue instalada en 1979. Es un sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Todo lo que tenga que ver con la Convención Americana está relacionado a derechos humanos y es tal como lo menciona Gisela en su alocución, en el aporte que nos ha brindado. Entonces, derivado de eso, es considerada en sentido estricto como un grupo genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad, no la del chavo, sino la vecindad de países que van a respetarse mutuamente entre sus límites territoriales. Si bien es cierto, Guatemala en el artículo 44, 45, 46 establece que el derecho, las convenciones sobre derechos humanos tienen preeminencia sobre el derecho interno, pero esto no quiere decir que una vez creada la comisión, perdón, creada alguna convención sobre derechos humanos, prácticamente ya se toma como base para poder ejercer los derechos en la ciudad. No, primero hay que ratificarla y posteriormente realizarla de conformidad con el procedimiento parlamentario para convertirla en derecho interno. Y uno de los ejemplos que podemos poner a la vista es la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer o la ley de protección integral de la niñez y adolescencia, que primero se firman las convenciones y posteriormente se realiza el procedimiento parlamentario para que sea aceptado. Y como les repito, tiene su función en la observancia y la defensa de los derechos humanos. El trabajo de la comisión se realiza en 3 pilares de trabajo fundamentales. Y el primero es el derecho de petición, que lo tienen todos los estados. El segundo, el monitoreo de la situación de derechos humanos en los estados miembros. Por ejemplo, la comisión tiene, tiene la función también de velar de que los derechos de que los países que son parte de la convención y que han aceptado la comisión y que han aceptado la convención, velen por el respeto a los derechos humanos. Y si estos son vedados, tergiversados, vulnerados, aquí es donde entra a escena la comisión y hace un monitoreo sobre derechos humanos. Por ejemplo, en Guatemala, la comisión ha establecido o ha hecho actividades relacionadas a la pobreza, a la extrema pobreza, a la alimentación, a la educación, a la salud, en donde estos derechos son fundamentales, como los, considerados como de primera generación, en los cuales, por ejemplo, se deben de respetar los mismos con el objeto de que los ciudadanos de cada estado parte tengan una, velen, o las autoridades encargadas velen por el bienestar común. Y la siguiente, la última, la atención a líneas temáticas prioritarias. ¿Qué significa esto? Que efectivamente se dan en la asesoría, la consejería de establecer qué se puede hacer para que estos derechos no sigan siéndose o no sigan siendo vulnerados por parte del Estado. Pregunta de derecho internacional público. ¿Quién es el mayor violador de los derechos humanos? ¿Será el ICS? ¿Será la PGN? ¿Será otro país? El Estado, licenciado. Efectivamente, así es. El Estado es el máximo violador de derechos humanos. ¿Por qué? Porque una vez el Estado tiene la obligación, artículo 1 y 2 de la Constitución, de velar por el bienestar común, y al no hacerlo está violentando de una forma directa los derechos de cada uno de los habitantes de la República. Y aquí mencionan algo muy importante.
Aquí alguien puso un mensaje. Vamos a ver. Mildred Dalila. Ella puso un mensaje. Sí, ¿Está por ahí? sí, disculpe, es que tengo mucho malestar, pero sí es el Estado el máximo violador y en especial que tiene todo el poder estatal para protegernos, pero no cumple con sus funciones, Nick. Así es. Entonces, la función de la comisión es velar porque el Estado cumpla con esos, con ese mandato que le otorga tanto la Constitución, nuestro derecho interno, como las convenciones sobre materia de derechos humanos. Les mencionaba que está compuesta por 7 miembros. ¿Y cómo se eligen? Bueno, actualmente hay caribeños, hay un centroamericano y hay un guatemalteco. El guatemalteco se llama Edgar Eduardo Ralón Orellana, que es el representante de Guatemala frente a la Comisión de Estados, frente a la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos. Y les decía que la composición o cómo está formada es por esos 7 miembros y están formados o los requisitos fundamentales para poder establecerse o proponerse como candidato es que sea como uno de los requisitos que establece la comisión, que sean personas de alta autoridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos. Por ejemplo, nosotros en este caso, en la sección G, podríamos poner como representante de derechos humanos a Gisela. ¿Por qué? Porque ella tiene mucho conocimiento relacionado a lo relacionado a derechos humanos. Entonces, prácticamente es unos requisitos que solicita la comisión para poder, para establecer o poder representar a el país. Vean a Estuardo Ralón. Fue electo en el 53 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU, de la OEA, perdón, para su segundo periodo. Cada representante eh, dura en sus funciones 4 años. Y este señor Ralón tiene una trayectoria profesional de 20 años como jurista especializado en materia constitucional. Ha combinado la docencia universitaria y el litigio, además de convertirse en su país un referente en opinión de temas constitucionales. Es por ello que uno de los requisitos fundamentales es tener amplio conocimiento sobre derechos humanos. Si bien es cierto, todas las ramas del derecho son importantísimas y todas tienen su especialidad, pero en este caso debe de ser una persona con amplios conocimientos sobre derechos humanos. ¿Y qué significa dentro de sus funciones establecer o qué debe promover la comisión? Dice o establece la comisión que debe de velar por la observancia, o sea, observar era lo que les mencionaba hace un momento, de que los países cumplan, los estados partes cumplan con la función de garantizar el libre ejercicio de los derechos humanos a cada una de las personas habitantes de la República. Promover la defensa de los derechos humanos. Si son, primero se observan, si son vulnerados, entra a escena con el objeto de defenderlos. Y todo eso está basado en el artículo 106 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Marquemos eso en su carta, por favor.
Disculpe, licenciado, ¿qué dijo que marcáramos? El artículo 106 de la Carta de la Organización de Estados Americanos. Gracias, licenciado. Bueno, dentro del mandato de la comisión tenemos que efectivamente la comisión recibe o recepciona, analiza e investiga peticiones individuales en las que se alega que el Estado o los Estados miembros de la OEA que han ratificado la convención o que aquellos estados que no la han ratificado han violado derechos humanos. ¿Qué significa esto? Esto es una serie de situaciones que se da y podemos establecer que es como la denuncia, pero no le pongan denuncia, simplemente la recepción. Es un ejemplo, la denuncia que se hace ante la comisión cuando los estados están tergiversando, vulnerando los derechos individuales, tanto los países que son parte como los que no son parte. Algo muy importante de esto, y lo dejo para investigación, un trabajo moral, es qué pasa si un estado que no es parte de la convención o que no ha ratificado la convención, viola ciertos derechos, puede ser sancionado por la corte. ¿Qué creen ustedes? Que sí, licenciado. ¿Por qué, Henry? Es que me recuerdo que leyendo sobre eso, vi una parte ahí donde hablaba de que aunque no sea miembro parte, pero solo el mero hecho de la violación de los derechos humanos ya es un tema a nivel mundial. Entonces se toma Exacto. en consideración. A nivel mundial, pero en este caso estamos hablando sobre el ámbito interamericano. Sí, Entonces, es por cierto. ejemplo, O sea, viéndolo desde ese punto de vista, en el ámbito interamericano, que no sean parte de la convención, de todas formas se considera como una violación a los derechos humanos, que son los derechos inherentes que tenemos. exacto. Efectivamente, cuando un Estado no ha ratificado la convención o no es parte de la comisión y no está sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la comisión también tiene la obligación o el mandato legal de poder investigar si uno de estos estados está violando los derechos de los derechos humanos de la población. ¿Por qué? Si no es parte. Es como que si estuviera un guatemalteco digamos, o un americano aquí en Guatemala y comete un delito. ¿Será que se le va a sancionar a ese americano? ¿Será que a ese americano le robaron su carro, por ejemplo? ¿Será que el Estado no le va a recepcionar su denuncia? En este caso, se puede establecer que efectivamente la comisión sí establece analizar e investigar si efectivamente ha sido violentado los derechos humanos de una persona a nivel región. ¿Por qué? Porque recordemos que dentro de los derechos, dentro de la Carta de Naciones Unidas, ¿cuáles son los postulados que tienen como objeto que prevalezca el derecho humano? Que el derecho, por ejemplo, el derecho a la vida es fundamental ante toda la humanidad. ¿Y cuál es ese fundamento en donde decimos que el derecho a la vida es fundamental para toda la humanidad? Artículo 3 de la Constitución. En el artículo, desde nuestro punto, desde nuestro andamiaje jurídico, el artículo 3. Pero a nivel mundial está la Carta de Naciones Unidas y en el preámbulo o en sus estatutos establece, se recuerdan que uno de los, si alguien tiene por ahí
en su Carta de Naciones Unidas, leamos el primer considerando, donde establece que se organiza para proteger el derecho a la vida y que no vuelva a suceder todo lo que había pasado de 1939 a 1945. Evitar nuevamente un acontecimiento de esa envergadura. Entonces, es por ello que es fundamental ese derecho. ¿Qué manda? La parte donde dice que a preservar las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que 2 veces durante nuestra vida han infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Así es, ese es el fundamento para establecer que efectivamente la vida es el derecho fundamental de todo ser humano a nivel mundial. Y obviamente nosotros como en nuestro derecho interno en materia civil establecemos una teoría ecléctica que es los nacidos y los no nacidos. ¿Se recuerdan de eso? Bueno. ¿Alguna duda hasta aquí? Lick, yo solo quería que me repitiera los pilares. Permítame eso. El sistema de petición individual es el primero. El segundo es el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros. Y el tercero, la atención en líneas temáticas prioritarias. Heidi, cuénteme. Licenciado, buenas noches. Disculpe, yo tengo una consulta respecto a lo que estaba comentando sobre la comisión y cuando violan derechos de personas que están en países que no están dentro de la comisión. Entonces, mi duda es, ¿cuál es el alcance que tiene esta comisión de que realmente se pueda cumplir con el derecho que están violentando o derechos, ¿verdad?, a la persona que le están causando el daño o perjuicio? ¿Cómo se puede resolver si ellos no son parte de esa comisión? Es un poquito, el proceso es un poquito más complicado, si se logra o esa es la duda que me quedó. Por ejemplo, aquí en Guatemala hay una sentencia en donde un norteamericano, ¿cuáles son los requisitos para ejercer el notariado en Guatemala? Guatemalteco de origen. Facultado. Que sea facultado, que esté graduado, que sea colegiado activo. Bueno, pero esta persona norteamericana había nacido aquí en Guatemala y había estudiado Derecho, pero no lo dejan ejercer el notariado. Y él vino e interpone una denuncia, demanda frente a la a la comisión, y la comisión la analiza y efectivamente establece que posiblemente sí tenga razón con relación al derecho que está exigiendo de ejercer el notariado, pero la razón por la cual es necesario que para ejercer el notariado sea guatemalteco de origen es derivado a que efectivamente una persona guatemalteca puede ejercer el notariado acá. Se da por una serie de situaciones, por ejemplo, con relación a la propiedad y todo lo relacionado a esto. Pero esta persona norteamericana interpone su denuncia y demanda al Estado de Guatemala que le está el derecho de ejercicio del notariado.
y la comisión establece si posiblemente lo esté vulnerando, pero y se eleva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esa corte analizan el planteamiento del problema en concreto y lo declaran sin lugar, y efectivamente pierde ese juicio frente al Estado de Guatemala. Entonces, ese es el primer caso. ¿Por qué? Porque efectivamente la ley guatemalteca establece que debe ser persona de origen, y él es un norteamericano, valga la redundancia, nacido en Estados Unidos. Entonces, el requisito sine qua non es guatemalteco de origen. Aparte, son los guatemaltecos naturalizados, el jus soli, todo lo que ustedes han visto. Entonces, el primer ejemplo. Segundo ejemplo. ¿Qué hubiese pasado si en este caso Estados Unidos no ha ratificado, de hecho no la ha ratificado la convención, y se enferma el norteamericano, el mismo norteamericano, derivado a que le dijeron que no en la corte, se enferma y va al hospital Roosevelt, por ejemplo, y no lo atienden porque es gringo? Mire, aquí solo atendemos guatemaltecos, ¿no? Aquí nos curamos con acetaminofén y usted necesita más. Entonces no lo atienden. El segundo ejemplo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En este caso, su pregunta en concreto es si se puede determinar la aplicación de la convención al norteamericano aquí en Guatemala. El primero fue porque es un requisito sine qua non, dice no. Pero el segundo ejemplo establece que efectivamente a cualquier persona se le debe brindar el derecho a la salud, no así el derecho a la educación. Bueno, no así el derecho de ejercicio del notariado. Entonces, la diferencia va a ser de que pueden condenar a Guatemala por el hecho de no haberle dado la atención médica al gringo, pero no lo pueden condenar, no quisieron condenar a Guatemala o ganarle a Guatemala en la corte diciendo o estableciendo que el gringo tenía derecho a ejercer el notariado. Si es algo inherente, es un derecho inherente a todos los guatemaltecos. No sé si me logro dar a entender, pero el punto es de que la corte sí puede sancionar o condenar al Estado cuando se vulnera un derecho fundamental en el ejercicio del mismo. Esto quiere decir, y yo lo veo de esta forma, de que el derecho a la salud no tiene fronteras, no tiene color, no tiene raza, no tiene etnia, no tiene religión, contrario al derecho de el ejercicio del notariado, que establece directamente que los guatemaltecos son los únicos que pueden ejercer el mismo. No sé si respondí su pregunta. Bien, licenciado, muchas gracias. Bueno. Bueno, entonces, y vamos por mandatos, resoluciones. Asimismo, también, por ejemplo, para dar a conocer los derechos fundamentales o lo que está contenido en la convención, la comisión también se organiza y celebra visitas a Guatemala, siempre lo andan visitando, conferencias, seminarios, reuniones con representantes de gobiernos, instituciones académicas, en este caso, casi todas las universidades del país, entidades no gubernamentales y otros, por ejemplo, universidades y así el sistema de justicia, perdón, con el objetivo principal de divulgar información y fomentar el conocimiento amplio del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Y cuál es el sistema? La comisión, pongámosle énfasis a esto, la comisión, como ya se dijo, es aquel órgano, pero la comisión dentro de sus funciones es un sistema que tiene por objeto velar por el cumplimiento del
que se velen y que no sean vulnerados los derechos humanos. Esto quiere decir que primero es la comisión y de la comisión se deriva el sistema, y el sistema tiene todas esas situaciones o consideraciones relacionadas a la promulgación, al fomento, a la información de los derechos a los cuales todos los individuos dentro de un Estado, valga la redundancia, tienen derecho a ejercer esos derechos y a cumplir con sus obligaciones. En ese orden de ideas también recomienda a los Estados miembros de la OEA la adopción de medidas que contribuyen a la protección de los derechos humanos en los países del continente. Un ejemplo, podemos establecer que, por ejemplo, veamos acá, dice, recomienda a los Estados miembros de la OEA la adopción de medidas que contribuyen a la protección de los derechos humanos. Y uno de los ejemplos claros está, por ejemplo, velar en que las elecciones generales, por ejemplo, la elección de presidente, diputados y todos los cargos de elección popular, se lleven de la forma más transparente posible. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, que se crea un sistema para la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas. Tercer ejemplo, que se crea un sistema de alerta sobre la desaparición de niños desaparecidos. Entonces, esto Guatemala ya lo hizo. En cada elección viene representantes de la OEA a establecer o velar por el cumplimiento de las elecciones generales, que no haya fraude y todo lo relacionado a eso. 2, ya se implementó el sistema de alerta Isabel Claudina, ya se implementó el sistema Alba Kenneth, y esos sistemas también se han creado, por ejemplo, en México, se han creado en Costa Rica, se ha creado en El Salvador y si no estoy mal, en Honduras y en algunos países de América del Sur. Entonces, esa es parte del sistema de la comisión, crear esos mecanismos que ayuden a fortalecer la protección y la promoción de los derechos humanos. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿O quieren ir a ver el partido? Por ahora no sí, queremos ir a ver el partido. ¿Cuánto va perdiendo ya Guatemala? Yo estoy en su clase. Estábamos poniendo atención en la clase, entonces no he podido. No podemos ver. 0-0 dice, ¿quién habrá echado el primer 0? Bueno, está bien, muchas gracias por la atención. Gracias, licenciado, usted. Los veo el día viernes, entonces. Nos vemos el viernes, primero Dios. Bien, el día viernes vamos a ver lo de la corte. La corte